Antes de poner tu casa a la venta en Florida, existe un error que puede costarte tiempo, estrés y posibles oportunidades. Y no estoy hablando del precio. Tampoco estoy hablando de las fotos, las reparaciones o la realtor que escojas. Estoy hablando de algo que muchos vendedores hacen sin darse cuenta. No aceptan lo que el mercado les está diciendo. Y cuando un vendedor ignora lo que los compradores, las visitas y las ofertas les están diciendo, pueden tomar decisiones mucho más difíciles de lo necesario. Soy María Mir Sánchez, realtor en Florida, y en este video quiero explicarte este tema de forma clara y sencilla. Porque vender una casa no es solamente tomar fotos, poner un precio y sacarla al mercado para esperar ofertas. Vender una casa también significa entender cómo el mercado está reaccionando. Y a veces esas reacciones no necesariamente son lo que tú como vendedor y dueño de la casa quieres escuchar. Mi intención en este video no es juzgarte ni decirte qué hacer con tu propiedad. Mi intención es ayudarte a leer las señales correctas antes de tomar decisiones importantes. En este video te voy a mostrar 5 señales que tu mercado te está dando ahora mismo a través de las visitas, el feedback y las ofertas que estás recibiendo o no, y cómo usarlas para tomar decisiones con estrategias y no emocionales. Así que si tu casa lleva semanas en el mercado sin resultados o estás planeando poner tu casa al mercado pronto, quédate en este video porque la señal número 5 es la que casi nadie revisa y es la que más rápido te dice si hay que ajustar algo. Mira, muchos vendedores piensan que el error número 1 es poner mal el precio. Y sí, el precio es muy importante. Si una propiedad sale al mercado con un precio que no está alineado con la realidad, eso puede afectar las visitas, las ofertas y hasta la percepción que tiene el comprador desde el principio. Pero el precio no es el único factor. También hay vendedores que piensan, bueno, tal vez fue porque no hice suficientes reparaciones o porque las fotos no quedaron lo suficientemente bien o profesionales, o pueden llegar a pensar hasta que escogieron mal el realtor. Y sí, todo eso puede influir. Pero hay un error mucho más profundo, más silencioso, que muchas veces es difícil de aceptar. Ese error es no escuchar lo que el mercado está diciendo, porque el mercado habla y muchas veces no habla de la forma que nosotros quisiéramos. El mercado habla cuando hay muchas visitas a la propiedad pero no recibimos ofertas. Habla cuando los compradores hacen las visitas y después dicen: la casa se siente oscura, se siente pequeña, está descuidada, desgastada o necesita demasiado trabajo. El mercado habla cuando llegan las ofertas, pero llegan por un precio muy por debajo de lo que el vendedor está esperando. Y también hablan cuando muchas casas parecidas a la tuya se venden y la tuya permanece todavía en el mercado. Eso no significa que tu casa sea mala, no significa que tengas que arreglarla, ni significa que tengas que aceptar cualquier cosa, pero sí significa que hay información frente a ti. Y si escuchas esa información con calma, puede ayudarte a tomar mejores decisiones. Porque vender una casa no se trata solamente de ponerla al mercado y esperar. Se trata de observar, ajustar, interpretar y negociar con inteligencia. Y mientras más rápido entiendas lo que el mercado está tratando de decirte, más posibilidades tienes de proteger tu posición como vendedor. Y aquí quiero hablarte de algo que es muy sensible para muchos vendedores, porque para ti tu casa no es simplemente una propiedad. Es el lugar donde has vivido durante muchos años, donde has criado a tu familia, donde has construido recuerdos, donde has hecho inversiones y reparaciones que para ti eran importantes. Y todo eso tiene un valor real. Yo no minimizo eso porque una casa guarda mucha historia, pero cuando una casa sale al mercado, los compradores no lo ven desde tus recuerdos, lo ven como una opción y la comparan con otras opciones. Comparan el precio, comparan la ubicación, comparan las condiciones de la casa, comparan la cocina, los baños, si está actualizada o no, la distribución de la casa, el patio, y también comparan algo que es muy difícil de medir y es cómo se sienten ellos al entrar a tu casa. Si se siente amplia, si se siente luminosa, si se siente limpia, si se siente cuidada, si se siente lista para mudarse, o si desde que entran empiezan a pensar: tengo que arreglar aquí, tengo que arreglar allá, tengo que modificar esto. Y aquí es donde muchos vendedores se frustran porque piensan: pero mi casa es única. Y sí, tu casa puede ser única, tu casa puede tener cosas especiales,
puede tener la ubicación que te encanta, puede tener las mejoras que para ti fueron importantes, puede tener un diseño diferente, pero ser única no significa valer más automáticamente. A veces significa que necesita al comprador correcto, que pueda necesitar más tiempo para poder lograr encontrar a la persona indicada que compre tu casa. Y a veces hay que conseguir estrategias específicas para explicarles a los compradores claramente por qué tu casa merece ser considerada por encima de los demás. Porque el comprador no solamente está viendo tu casa, está viendo tu casa al lado de otras casas. Y si por el mismo precio encuentra una propiedad más actualizada, con techo nuevo, con aire acondicionado recién cambiado, más limpia o mejor presentada, esa comparación va a pesar. Por eso la estrategia no se puede basar solamente en lo que el vendedor piensa que vale su casa. También tiene que estar basada en cómo el mercado la está comparando. Ahora hablemos de las fotos. Porque las fotos son importantísimas, son la primera impresión, son como la ventana de tu casa hacia el mercado. Muchas veces antes de visitar tu casa ya el comprador ha tomado una decisión a través de lo que ha visto en las fotografías. Por eso los agentes inmobiliarios nos enfocamos tanto en presentar fotos atractivas, fotos que llamen la atención de los compradores, fotos que cuando un comprador la vea diga: yo quiero ir a ver en persona esa casa. Ese es el primer paso. Pero una vez que el comprador entra por la puerta, las condiciones de la casa deben estar alineadas con las fotografías que vieron por internet. Porque si el comprador entra a una casa y ve paredes rayadas, alfombras sucias, condiciones no trabajadas o desgastadas, demasiadas cosas acumuladas, detalles visibles de mantenimiento, poca luz o espacios que se sienten descuidados, eso afecta la percepción del comprador. Y no necesariamente porque el comprador sea difícil, es porque el comprador empieza a calcular, empieza a pensar: ¿cuánto me costaría pintar? ¿Cuánto me costaría remodelar? ¿Cuánto me costaría arreglar? ¿Cuánto me costaría cambiar? ¿Qué más puede aparecer en la inspección? Y eso es muy importante, porque recuerda que el comprador paga la inspección. Y si después de pagarla encuentra problemas que no le pueden permitir continuar con la negociación, ese dinero no lo recupera. Por eso cuando un comprador ve muchos detalles desde el principio, muchas veces no piensa en solo lo que está viendo, también piensa en lo que no puede ver a simple vista. Y ahí es donde empieza la calculadora mental. Empieza a sumar pintura, limpieza, pisos, reparaciones, tiempo, estrés. Y muchas veces esa suma se refleja en la oferta. Por eso yo siempre digo esto: no es gastar por gastar. No es que ahora tengas que remodelar la casa completamente antes de venderla. No. Se trata de identificar cuáles son esos detalles que pueden afectar la percepción del valor de tu casa. A veces es algo tan sencillo como aplicar una limpieza profunda o eliminar algunos muebles para que el espacio se vea más amplio, o cambiar la tonalidad de las luces para que se vean más luminosas o más cálidas, arreglar detalles pequeños que a primera vista dan sensación de poco cuidado a la casa, o simplemente preparar ciertos espacios para que el vendedor se imagine viviendo allí. Cada casa es diferente, no todas necesitan lo mismo, pero casi todas necesitan verse con ojos de comprador antes de salir al mercado. Porque una cosa es como tú ves la casa donde has vivido durante muchos años y otra como la ven las personas que están entrando por primera vez y la están comparando con otras propiedades. Y ahora quiero tocar un tema que puede ser incómodo y son esas ofertas bajas. Porque cuando un vendedor recibe una oferta por debajo de lo que él está esperando, generalmente la primera reacción es emocional. Y lo entiendo completamente. Muchas veces piensan: pero ¿cómo me va a ofrecer eso? No ve todo lo que tiene mi casa, todo lo que yo le he hecho. ¿Y eso es lo que cree que vale mi casa? Y sí, muchas veces puede sentirse como una falta de respeto. Pero te quiero decir algo con mucho respeto. Una oferta baja no siempre es una ofensa. A veces es simplemente información y eso no significa que tengas que aceptarla. No significa que el comprador tenga la razón. No significa que tu casa vale menos. Pero sí significa que alguien vio tu casa, la comparó con otras propiedades, la comparó con su presupuesto y llegó a una conclusión.
Y esa conclusión puede estar equivocada. Pudo haber sido una oferta agresiva, pudo haber sido una estrategia del comprador, pero también puede ser algo que vale la pena revisar. Entonces, cuando recibes una oferta baja, tienes dos maneras de reaccionar. La primera, ofendiéndote, o la segunda, preguntándote qué me está diciendo esa oferta y ese precio que me están ofreciendo. ¿Qué información puedo obtener de esto? Y no porque la primera oferta o la única oferta que hayas recibido esté por debajo del precio del mercado que tú tienes tu casa en el mercado. Significa que si has recibido diferentes ofertas en un rango de precio similar al que estás recibiendo, eso está indicando que el mercado está viendo tu casa a un valor que está por debajo de tu consideración, de lo que tú consideraste al principio. Entonces ahí ya no estamos hablando de una opinión aislada, estamos hablando de un conjunto de información que está llegando a ti como vendedor. Estamos hablando de un patrón y cuando un patrón aparece vale la pena analizarlo. No para entrar en pánico, no para bajar el precio automáticamente, sino para poder rediseñar la estrategia de posicionamiento de tu casa ante el mercado. Por eso el feedback de los compradores es tan importante y a veces no es fácil de escucharlo, porque cuando alguien te dice la casa necesita pintura, la cocina necesita actualización, el precio está alto, la casa se siente más pequeña de lo que nosotros nos imaginábamos, hay un olor que nos preocupó, todos esos comentarios pueden sentirse como personal, pero en venta los feedbacks no deben verse como un ataque, deben verse como información. Es simplemente data. Una data que si se analiza cuidadosamente puede ayudarte muchísimo. Te puede ayudar a decidir si el precio necesita algún ajuste, te puede ayudar a decidir si hay alguna reparación sencilla que se pueda hacer para aumentar la percepción del valor en el comprador. Te puede ayudar a entender si el problema está en la presentación, en la percepción que están teniendo los compradores en comparación con otras casas, en el precio, y también te puede ayudar a evitar decisiones emocionales, porque a veces el vendedor escucha algo y dice no, eso no está bien, eso no es verdad, y puede ser que no estés completamente de acuerdo. Eso es totalmente válido. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga un comprador, pero sí conviene escucharlo. Escuchar no significa obedecer, escuchar significa evaluar, significa analizar y preguntarte, ¿hay algo en esta información que me puede ayudar a mejorar la presentación de mi casa? Porque el vendedor que mejor decide no es el que acepta todo, es el que mejor analiza. Y quiero que quede esto bien claro, escuchar al mercado no significa regalar tu casa, no significa aceptar cualquier oferta, no significa bajar el precio automáticamente. Significa tomar decisiones con información. Un vendedor puede escuchar el feedback y decidir, escucho lo que me están diciendo, pero solamente puedo hacer esto, esto y esto de acuerdo a mi situación actual. Puede decir, prefiero esperar un poco más. Y todo eso es completamente válido. El problema no es decidir diferente. El problema es decidir sin tener en cuenta y analizar la información que estás recibiendo del mercado. Porque cuando tú estás decidiendo con información, ya sea esperar, ajustar el precio, hacer algún tipo de reparación o mejorar algo, ya no estás decidiendo basado en la emoción, estás tomando una decisión estratégica. Entonces, si tienes actualmente tu casa puesta en el mercado a la venta o estás planeando vender tu casa pronto, quiero que prestes atención a 5 señales importantes. La primera señal son las visitas. Si tu casa está recibiendo visitas es porque hay interés por las personas. Pero si no está recibiendo visitas, hay que revisar qué está pasando. Puede ser el precio, la presentación, la exposición o la competencia. O puede ser una combinación de varias cosas. La segunda señal es el feedback repetido. Si un comprador dice algo, eso solamente puede ser una opinión. Pero si varios comparadores mencionan lo mismo, no lo ignores. Allí hay información. La tercera señal son las ofertas. Y no mires solamente el número, mira el patrón. Las ofertas están llegando muy por debajo,
están llegando en un rango parecido, los compradores están pidiendo muchas concesiones, se repiten las mismas preocupaciones. Todo eso te dice algo. La cuarta señal es la competencia. Tu casa no se vende sola en el mercado. Se vende al lado de otras opciones y los compradores están comparando. La comparan con otras casas que están activas, con otras casas que ya están pendientes o con aquellas que ya se vendieron en los pasados meses. Por eso es importante saber qué más están viendo los compradores cuando ven tu casa. Y la quinta señal es el tiempo. Mientras más tiempo pasa en el mercado sin recibir visitas, sin recibir ofertas y sin ajustes inteligentes, más importante se vuelve revisar la estrategia. Porque esperar por esperar no siempre protege al vendedor. A veces lo que protege al vendedor es saber cuándo ajustar, qué ajustar y cómo ajustar. Y aquí es donde una buena orientación profesional puede ayudarte. No para presionarte, no para decirte lo que quieres oír, sino para ayudarte a leer con claridad lo que está pasando. Porque vender una casa no se trata de querer cierto precio, se trata de entender cómo el mercado está reaccionando y cómo utilizar esa información a tu favor. Vender una casa puede ser emocional y es normal. Tu casa representa años de vida, esfuerzo y recuerdos. Pero cuando llegue el momento de vender, es importante que entiendas que tu casa la debes ver como un producto que entra al mercado. Eso no le quita valor a tu historia, simplemente te ayuda a tomar mejores decisiones. El vendedor mejor preparado no es el que nunca recibe feedback difícil, es el que usa esa información para analizar, ajustar, negociar y avanzar con más confianza. Si este video te ayudó a ver tu casa con otros ojos, suscríbete. Aquí subo contenido cada semana para que vendas tu casa con más estrategia y menos confusión.